Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que hace 7 años te cuenta y te muestra historias de empresarios de todo el país. El invitado de hoy es un gran referente si hablamos de instituciones de salud en Tucumán y el norte del país. Víctor Zimmerman, segunda generación de una de las empresas más importantes en salud del norte del país. Nos contará sus inicios, cómo logró incorporarse y sobre todo dar valor agregado a Clínica Mayo, esta institución en constante crecimiento. Nos contará, además de sus inicios, también su actualidad y sobre todo la gran proyección de esta importante institución de salud de nuestra provincia. Como siempre, únicamente en Empresarios Argentinos. No perdemos más tiempo y compartimos esta hermosa nota que hicimos con un invitado que nos impactó, que nos llega muy de cerca por nuestra historia familiar, con el doctor Víctor Zimmerman. Víctor, bienvenido a Empresarios Argentinos, un placer y agradecerte esta atención que tenés para con nosotros, para poder acompañarnos y contar un poco la historia de tu padre y cómo nace Clínica Mayo, esta clínica histórica, que te lo decía fuera de aire, que para mí y para mi familia tiene un significado muy importante. Gracias por haberte sumado y gracias por acompañarnos. Al contrario, Carlos, la verdad que para mí es un placer. Yo te agradezco sinceramente la invitación y la oportunidad que me estás dando para poder presentar la empresa y hacerle honor a mi padre también y a mi familia, que tanto tienen que ver en el crecimiento de mí. Así es. Bueno, gracias por tus palabras también, para nosotros es un placer. Víctor, a ver, si hablamos de Clínica Mayo, a ver, yo te contaba fuera de aire que mis hermanos y yo nacimos ahí, tenemos una historia junto a través del doctor Raúl Olveira, que es el pediatra de mi bebé. Tenemos una historia familiar dentro de la clínica por distintas situaciones, por operaciones, por interacciones quirúrgicas, lo que sea. Y hablamos de una clínica en constante crecimiento, con un posicionamiento, una de las más importantes del norte del país, de la provincia, no tengo duda, una de las más grandes, o la más grande, en distintos sentidos. Pero obviamente hay un inicio, que lo inicia tu padre hace muchos años. Contame un poquito cómo nace la idea de tu padre de formar este monstruo, si en realidad tenía pensado todo esto, Víctor. Bueno, te comento. En realidad mi padre fue un médico pediatra, recibido en Córdoba. Llegó a Tucumán y junto con 5 amigos decidieron montar una institución sanatorial que comenzó y abrió sus puertas en calle Monteagudo 600. Se llamaba Clínica Mayo en ese momento porque abrió las puertas un 25 de mayo. Pero esta sociedad se empezó a dispersar porque los socios empezaron a incurrir en otras actividades, actividad agrícola ganadera, actividad de diferentes tipos. Y mi padre quedó con esa inquietud de poder llevar adelante el proyecto, que probablemente él debe de haber sido una de las personas que más debe de haber empujado en ese momento. Claro. Entonces se dio una oportunidad en el año 67 aproximadamente. El sanatorio, en ese momento el Sanatorio del Norte, que estaba en calle 9 de julio del 200, se estaba trasladando a la sede actual en calle Maipú, y la propiedad quedaba vacía. La propiedad era de 2 mujeres cordobesas que eran las dueñas. Mi padre toma contacto con ellas para ver la posibilidad de comprársela. En ese momento saca un crédito hipotecario en Banco Nación, avalado por mi abuelo. Y se introduce dentro del área asistencial teniendo un sanatorio propio. Un sanatorio propio, sí. Incluso con la propiedad misma, digamos. Con la propiedad misma, exactamente. Desde mayo aproximadamente del 67 hasta diciembre lo remodelan. Ten en cuenta que en esa oportunidad esa casa era una casa chorizo, con patios internos, con consultorios externos que daban hacia los patios, lucernas arriba que permitía entrar la luz del sol, tolditos para poder mitigar ese sol, mitigar el sol de Tucumán. Y la cuestión es que comienza en diciembre del 67, abre sus puertas como Clínica Mayo. Posteriormente a esto se fueron adquiriendo las propiedades aledañas. Comenzó en calle 9 de julio 279, se compra calle 9 de julio
277 y 275, y se empiezan a ampliar, se hacen, en un principio hicieron 24 habitaciones, como en primera instancia. Me acuerdo que la terapia intensiva en ese momento era de 4 camas. Para que tengas una idea, hoy tengo un núcleo de unidades flexibles que realmente permiten tener más de 36 unidades de terapia intensiva. Bueno, pero comienza y a partir de ahí empieza a crecer, empieza a hacer contratos con obras sociales y demás. Y yo, incursionando en la carrera de médico, me voy a Buenos Aires, hago mi residencia en el Hospital Ramos Mejía, residencia de cirugía general, y en el año 89, plena hiperinflación, me llaman de acá y me dicen, volvé, tenés que incorporarte. Te necesitamos. Mi hermano, que es contador, estaba a cargo en ese momento de la institución. Mi padre estaba enfermo, tuvo algunos problemas de salud. Así que, bueno, no te quedó otra que volver, ¿no? Regresé. Sabés que, Víctor, no quisiera dejar pasar esto, ¿no? Porque estamos hablando primero de tu padre, una persona visionaria, donde vio, y nosotros hablamos siempre y remarcamos esto, que indistintamente que es una institución de salud, privada de salud, pero no deja de ser una empresa. No deja de ser una empresa que genera puestos de trabajo, una empresa que de alguna manera tiene compromisos, no hablemos de tributarios ni mucho menos, porque nos volvemos locos en esto, y por favor me lo pediste también, pero un visionario, ¿no? De decir, che, bueno, de alguna manera sumarlo al hijo contador, que vaya teniendo, se vaya involucrando, vaya formando parte de esto, y después decirte, bueno, Víctor, ya hiciste la residencia, ya adquiriste experiencia también fuera de la clínica, que eso te permitió también tener una mirada y poder, no sé si refundar la palabra, pero darle también una vueltita de rosca y un saltito de calidad, ¿no? A ver, yo te voy a ser absolutamente sincero. Cuando yo volví, después de una residencia, una jefatura de residencia hechas allá, volví a cero. Claro. Porque yo me formé como cirujano general, no para manejar empresas de salud. Después me tuve que capacitar, hice muchos cursos en la Universidad Austral, hice una maestría en la Fundación Favaloro, una maestría en gerenciamiento de empresas de salud, y de alguna manera con mi hermano empezamos a trabajar dentro de la institución para ver a dónde la llevábamos. Claro. Y ya no verlo como un profesional médico, sino como un empresario. No, definitivamente. Claro. Ahí está, creo que ahí está, creo, la diferencia, Víctor, y en esto déjame que haga el cierre del primer bloque. Lamentablemente nos quedamos cortos, pero creo que ahí está la diferencia, ¿no? Creo que ahí está el valor agregado que hicieron ustedes de no decir, che, bueno, a ver, me formé profesionalmente, adquirí una experiencia y hoy vengo, soy el dueño de la empresa, viste, y me relajo, soy un profesional. No, te perfeccionaste, te capacitaste ya para manejar la empresa, que creo que es el valor agregado y por eso está haciendo la diferencia e hizo la diferencia en la clínica. ¿Te parece? Ya regresamos. Muy bien. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más empresarios argentinos con el doctor Víctor Zimmerman. Laboratorio Flores, un paso adelante siempre.
Víctor, muchísimas gracias por esperarnos. Por favor. Nosotros tratamos desde el programa de revalorizar o de hacer entender a la sociedad un poco el concepto del segmento empresarial y, ¿viste? No tener una sensación, un concepto errado a veces de ustedes, de los empresarios. Nombraste algo que no lo quiero dejar pasar. Cuando me dijiste, yo me capacité, me preparé por mi profesión en Buenos Aires, que fui jefe de cátedra, de residencia. Hay toda una preparación importante y podrías haber venido a sumarte a la empresa de tu padre, a sumarte a esta institución importante y podrías haberte relajado y decir, bueno, yo soy profesional de la salud, me sumo a la empresa de mi papá, es mi empresa, como que no sé si relajarte la palabra, pero decir, bueno, che, soy profesional, puedo ser un director general, pero no, justamente, y esto va a colación de lo que hablábamos fuera de aire, cuando decía que no deja de ser una empresa, no deja de ser una empresa que genera, además de generar fuente de trabajo, que también tiene que generar ganancia para ustedes, son los empresarios, pero te preparaste, te capacitaste porque ya dejaste de ser el profesional y el médico para ser, también dejaste, lo sos, pero sos un empresario, sos la cabeza de la empresa hoy con tu hermano, te tuviste que poner la camiseta en ese sentido y prepararte y capacitarte y estar a la altura de las exigencias como empresario, ¿no? Por supuesto. Mira, para darte un concepto facilista de la situación, yo creo que hay básicamente tres modelos asistenciales. Uno, el modelo asistencial que tuvo mi papá en su momento, donde la clínica se manejaba con contratos directos con obras sociales y a través de cápitas, a través de carteras fijas, que en algún otro momento te cuento porque realmente da para largo, que es una medicina básicamente orientada a trabajar por volumen. Cuando uno trabaja por volumen se tiene que fijar mucho en costos. Claro. Y se tiene que fijar en costos definitivamente, claro, porque a uno le pagan un monto fijo y uno tiene que dar todo lo que puede a través de ese monto fijo. Y muchas veces no alcanza, porque lamentablemente los montos fijos son justamente para transferir el riesgo al prestador. Claro. O sea, se saca el riesgo el financiador y lo transfiere al prestador. Trabajar por volumen, la Clínica Mayo comenzó trabajando por volumen. Para que vos tengas una idea, cuando comenzó tenía 50 camas, tenía más o menos entre 50 y 55 personas como empleadas. Hoy Clínica Mayo tiene más de 500 y tiene un número de camas equivalente a más de 150 camas. Nosotros no dejamos de trabajar por volumen, es más, lo potenciamos, lo apalancamos, pero básicamente lo que decidimos es bajar una sola línea de trabajo que tenía que ver con la visión empresaria que adquirimos en ese momento, porque nuestra visión era poder llevar a la clínica a trabajar por diferenciación. Trabajar por diferenciación es trabajar en calidad. Trabajar en calidad tiene otro costo, tiene otros objetivos. La mirada está centrada en el paciente, no en la plata. La mirada está centrada en la calidad asistencial, en la capacitación del recurso humano, en trabajar bajo normas, con estándares, con procesos validados. Ser acreditado fue una decisión en el año 2017, que fue una decisión voluntaria por parte de todo el directorio de la empresa. Entonces, cuando uno tiene una visión y decide caminar un camino, que si bien no fue el que uno comenzó, pero sí uno lo va cambiando, de alguna manera tiene que empezar a desprenderse de algunas cosas, porque no son compatibles. Claro. O sea, trabajar por volumen y trabajar en calidad no son compatibles. Lamentablemente no son compatibles. Entonces, nosotros en estos momentos estamos en una transición muy importante, la verdad con proyectos muy importantes. No nos hemos olvidado de los proyectos a futuro tampoco, porque hemos hecho base en la zona de Yerbabuena, a través de un policonsultorio. Hicimos una alianza estratégica con el Divino Niño para toda la parte pediátrica, que también en estos momentos estamos trabajándola y estamos avanzando significativamente. Y tenemos algunos proyectos
dentro de la institución que son muy importantes, tanto en el área quirúrgica como en el área materno-infantil. Todo lo que te estoy contando de alguna manera tiene que ver con visiones, y la visión uno no la puede perder. O sea, uno puede ir caminando, pero no puede desviarse del camino, porque lamentablemente Argentina es lapidaria en ese sentido. O sea, a veces uno tiene posibilidades de ir transitando y a uno la vida lo lleva. En el caso de nuestro país, que es tan complejo, lamentablemente tenemos que poner el foco y no dejar de verlo en todo momento. En todo momento. La verdad que es bastante interesante, Víctor. Tenemos que ir a un pequeño corte nuevamente. La verdad que esto es televisión, bueno, siempre a veces nos quedamos cortos. Me gustaría justamente, nombraste visión, nombraste misión. Yo creo que la clínica en sí, tu cabeza y también la parte directiva, la parte de directorio, la tiene bien claro este concepto, y que llega, y mira esto porque soy un usuario, llega hasta lo de maestranza, porque tiene un concepto de atención de calidad bastante importante, porque lo vivo, no sé diariamente, pero mensualmente cuando voy a visitarlos, lo tienen bien claro. Entonces me gustaría que ya al regreso hablemos de algunos proyectos más, de este desembarco en Yerba Buena con un centro de atención hermoso, que lo conozco de fuera y me contaron la atención en sí. Y por último, para que lo vayas pensando, nosotros intentamos también generar al emprendedor un pequeño mensaje, ¿sí? Que te animes a dejar un pequeño mensaje en base a tu experiencia, en base a tu carrera como profesional y como empresario, para los emprendedores que nos están mirando. ¿Te parece? Vamos a un pequeño corte, el último ya con el doctor Víctor Simnoval. Laboratorio Flores, un paso adelante siempre. Norurbana es una empresa que brinda servicios de inmobiliaria y construcción. Nos especializamos en el asesoramiento de inversiones inmobiliarias y comercialización de propiedades. Contamos con un equipo multidisciplinario para brindarle a nuestros clientes un asesoramiento integral de arquitectura y posibilidad de proyectos de inversión. En Alperovich llevas tu Volkswagen Goldtrend con un anticipo de 299.000 pesos o tu usado. El saldo, pagalo hasta en 60 cuotas fijas. Entrá a www.alperovichsa.com.ar y contactá a un asesor exclusivo. Quédate en casa. Volkswagen. Víctor, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, gracias por habernos dedicado, al margen de esta horita, porque estuvimos charlando fuera también, para mí fue muy importante, para nosotros como programa también es muy importante contar y mostrar un poco la historia de lo que es la Clínica Mayo y no quedarnos únicamente con esta clínica emblemática de la provincia. Y gracias nuevamente por haberte sumado y por tu amabilidad para con nosotros. Víctor, hablamos justamente de cualquier empresa o institución o organización, cuando no tiene claro la misión y la visión, viste, está como siempre llevando para donde el agua te pueda llevar o la situación económica del país, viste, te vas amoldando. Tener bastante claro la misión y la visión de la empresa, creo que los termina haciendo a ustedes hoy un valor agregado, hoy haciendo un diferencial con otras instituciones de salud de la provincia y del norte, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que es fundamental
no solamente tener la visión y la misión clara, sino también los valores. Los valores empresariales son fundamentales y los valores tienen que ser compartidos por toda la gente que trabaja dentro de la institución. El hecho de poder trabajar, y sobre todo en salud, que es algo tan sensible, implica de alguna manera trabajar muy fuertemente en capacitación, trabajar muy fuertemente en procesos, trabajar muy fuertemente en la concientización de la gente de lo que se está haciendo, porque hay algo que nadie tiene en cuenta, pero probablemente haya gente dentro de la institución que vive en viviendas muy precarias y sin embargo en estos momentos de pandemia tiene que tener su sector impecable posible, como si fuera lo más pulcro y la posible. Verdad que cuesta porque la gente no está acostumbrada de alguna manera. Yo te comentaba también, Carlos, que tengo el orgullo de decirte de que dentro de la institución, en todos los meses que llevamos de pandemia, no tuve a nadie contagiado dentro de la institución. Sí tuve médicos, tuve enfermeras y tuve gente internada dentro de la institución con COVID que se contagiaron afuera, externos, claro. Pero dentro de la institución no, es más, hay gente que está trabajando permanentemente con pacientes COVID y la verdad, sinceramente, me enorgullezco de decirte que trabajan con mucha idoneidad y con mucho profesionalismo. Ahora, es fundamental tener la visión, es fundamental tener la misión, que es a corto plazo, y es fundamental remarcar permanentemente los valores. Y eso tiene que ver con un cuadro de mandos medios y tiene que ver con una llegada hasta los estratos más bajos de la institución, del organigrama funcional. Porque lamentablemente, si todo esto no llega a todo el mundo, esto no camina, esto se dispersa. Entonces, y el esfuerzo es muy grande, entonces es muy importante remarcarlo permanentemente. Nombraste algo muy importante, lo de obviamente la situación interna con respecto a los contagios y demás, que vale la pena remarcar esto, pero también me gustaría preguntarte en sí, vos que estás en Argentina hace muchos años y que la remás todo el tiempo, el mundo ni la Argentina estaba preparado para esta situación del COVID, y de alguna manera ustedes, al estar en la primera línea de batalla, obviamente por una institución de salud, que uno que está de alguna manera escuchando esto pueda entender este concepto, que está todo muy cuidado, está todo idóneamente muy bien atendido, que te permite la tranquilidad de decir, che, bueno, vas a un lugar totalmente seguro a la hora de acercarte, así, ¿no? Es así. Yo creo que lo más importante es la seguridad dentro de la empresa, pero también es muy importante saber que la gente tiene y cuenta con un acompañamiento psicológico permanente, porque esto es muy desgastante. O sea, uno no se imagina lo que es el mundo dentro de una institución de salud en pandemia, o sea, donde hay gente que se recupera, hay gente que no se recupera, mucha gente se va de alta muy bien, pero se hablan sobre los pacientes que no han salido. La verdad que es muy complejo, es muy complejo, y tener la moral alta y tener la gente con el espíritu alto y vamos y lo tenemos que sacar y tenemos que salir adelante, y de alguna manera es muy difícil. La verdad que es muy difícil, pero se logra, está claro. Por eso yo digo que la empresa no son las paredes, la empresa es el recurso humano, y por eso es tan importante los valores y tener clara la visión y tener claro hacia dónde vamos, que se sientan parte del proyecto, es fundamental. Es lo que nosotros a veces hablamos del cliente interno, ¿no? De contener al cliente interno, de alguna manera darle todas las herramientas o hasta incluso un salario emocional, que se habla mucho, ¿viste? De decir, che, bueno, al margen de salario, un salario emocional, una contención justamente para estar, y más en una situación de pandemia que, como vos decías, se habla más de la parte negativa y no de la positiva. Totalmente. Salen 10 y queda uno, ¿viste? Se habla del que quedó. Así es. Bueno, lamentablemente estamos así, la sociedad es así, ¿sí? Lamentablemente, esto va a llevar mucho tiempo, pero es así lo que vos dices. Víctor, nada, agradecerte tu amabilidad, tus palabras para con nosotros. Y tu tiempo, sobre todo, porque sé que, es más, esto lo habíamos planificado hace 2 semanas. Así y estaba ansioso por tenerte en el programa, porque entendemos que es una linda historia, que de hecho así lo fue.
Y por último, pedirte dos cosas. Una, no te voy a pedir que nos invites a dónde los encontramos, porque sabemos dónde están, quién no conoce, pero de alguna manera que nos dejes un pequeño mensaje para el emprendedor. ¿Sí? Nosotros entendemos mucho que hay profesionales de distintas áreas que a veces te preparan, como vos me decías, la universidad te prepara para trabajar de algo, no para ser tu propio dueño. Pero que nos puedas contar o darnos un pequeño mensaje en base a tu experiencia. Mira, yo creo que el mensaje más importante que puedo dejar es que uno tiene que seguir los proyectos, tiene que tener básicamente interés en lo que hace, porque sin interés nada se hace. El interés es la medida de las acciones. Si a uno le interesa, lo va a llevar adelante con ahínco y con mucho esfuerzo, y si no le interesa, por más que le ofrezcan lo que le ofrezcan, no va a avanzar. El interés es el motivador de la persona, y yo creo que lo que hay que hacer es generar interés, porque hay mucha gente joven, hay mucha gente mayor, como yo, por ejemplo, que sigue pensando en proyectos a futuro, que no quedan dormidos, al contrario, se los reflota todos los días. ¿Y qué te parece si lo comenzamos, si lo armamos de vuelta, si lo sacamos? Y yo creo que es fundamental tener pasión, ser apasionado, tener ganas de construir definitivamente. No importa con cuánto, no importa con qué, sino llevar adelante y transmitir y contagiar esa pasión a la gente que a uno nos rodea, porque si no es muy difícil. Es muy difícil. Excelente mensaje, Víctor. Nuevamente muchísimas gracias, y sabés, hablamos un poquito de los desayunos que hacemos, de distintas actividades. Las pongo a disposición para lo que necesites, cuando necesites, contá con nosotros, y nada, ha sido un placer y nuevamente muchas gracias. Gracias a vos, la verdad que para mí también ha sido un placer. Muchas gracias, muy amable. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la historia de este referente, de esta segunda generación de instituciones de salud de la provincia, te haya generado la inquietud de por qué no emprender tu propio proyecto, sea el rubro que sea, y agradecerle al doctor Víctor Zimmerman por la amabilidad, por sus palabras para con nosotros. Queremos agradecer también a familia Ullúa del Lors Boutique. Están en Buenos Aires, pero hacen envío a todo el país a través de su página web, que es www.lorsboutique.com.ar, y como dice Julio, donde está la llave está la moda. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.